El sol de Judea caía a plomo sobre el polvoriento camino que serpenteaba entre las colinas. Judas Iscariote, un hombre de complexión fuerte y ojos que guardaban la intensidad de un mar en calma antes de la tormenta, ajustaba las cuentas de un pequeño saco de cuero. Era de Queriot, un pueblo del sur, y a diferencia de la mayoría de los galileos sencillos que seguían al rabí, él tenía una mente aguda para los números y la lógica. Había oído hablar de Jesús de Nazaret. Un taumaturgo, un predicador que hablaba de un reino que no era de este mundo. Para Judas, cuya alma anhelaba orden y liberación de la opresión romana, las palabras reino de Dios sonaban a revolución. Un día, junto al mar de Galilea, sus caminos se cruzaron. Jesús lo miró. No fue una mirada de curiosidad, sino una que parecía atravesar las capas de su alma, reconociendo tanto su potencial como su profunda fractura interior. Entonces, Jesús le dijo con una voz clara y serena que sí lo siguiera. Esas dos palabras resonaron en lo más hondo de Judas. No era una invitación, era un mandato que respondía a una pregunta que él mismo no se había atrevido a formular. Dejó su vida anterior, sus ambiciones terrenales, y se unió al grupo. Pronto, su habilidad con las finanzas lo hizo indispensable. Se convirtió en el tesorero, el encargado de la bolsa común de la que todos vivían y de la que daban a los pobres. Al principio, fue un honor. Sentía que su talento mundano servía a un propósito celestial. Pero con el tiempo, una semilla de descontento comenzó a germinar. Veía el poder de Jesús, su capacidad para conmover multitudes, para sanar enfermos, incluso para devolver la vida a los muertos. ¿Por qué entonces no lo usaba? ¿Por qué hablar en parábolas en lugar de proclamar abiertamente su reino? Judas comenzó a atesorar no solo monedas, sino también expectativas frustradas. Los meses pasaron. Judas caminó junto a Jesús a través de polvorientas aldeas y bulliciosas ciudades. Fue testigo de milagros que le helaban la sangre, ciegos veían, leprosos eran limpiados, demonios huían gritando. Cada prodigio alimentaba en él un fuego distinto al de los otros discípulos. Mientras Pedro veía fe y Juan veía amor, Judas veía poder. Puro poder sin límites. En su mente se forjaba una convicción: Jesús era el Mesías, sí, pero el Mesías que él y tantos otros esperaban era un guerrero, un nuevo David que levantaría un ejército y expulsaría a las águilas romanas de la Tierra Santa. Sin embargo, Jesús hablaba de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla. En una ocasión, después de que Jesús calmara una tormenta con una simple orden, Judas no pudo contenerse y le dijo al maestro que con el poder que poseía, podría incinerar la guarnición romana en Jerusalén, y le preguntó por qué esperaba que la gente estaba lista para seguirlo. Jesús lo miró con una tristeza profunda, como si ya supiera el camino que la mente de Judas estaba trazando, y le respondió que su reino no era de este mundo, que si lo fuera, sus servidores pelearían, pero que la victoria que él buscaba era sobre un enemigo que no se ve con ojos de carne. Esas palabras, en lugar de calmarlo, lo exasperaron. Un enemigo que no se ve. Eso le sonaba a evasiva, a espiritualización de un problema muy tangible. Empezó a notar pequeños detalles que alimentaban su resentimiento. El perfume costoso que María de Betania derramó sobre los pies de Jesús, un lujo que Judas calculó de inmediato. Entonces protestó ante los demás discípulos, preguntando por qué no se había vendido ese perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres. Narrador, el evangelista anota que dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaban en ella. Pero quizás la verdad era más compleja. Quizás, en su mente, justificaba esas pequeñas apropiaciones como un préstamo para la causa futura, para la revolución que él creía inevitable. El dinero era tangible, era poder real en un mundo material. La fe y el amor de sus compañeros le parecían, cada vez más, monedas de una divisa demasiado etérea. La entrada triunfal en Jerusalén fue el clímax de las esperanzas de Judas. Montado en un pollino, Jesús fue recibido como un rey.
La multitud agitaba palmas y gritaba, «Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor». Por un momento, Judas sintió que su paciencia y su lógica por fin serían recompensadas. Ahora sí, pensó, ahora se rebelará. Ahora tomará el control. Pero nada ocurrió. Jesús fue al templo y, en lugar de proclamar su reinado, expulsó a los mercaderes con un látigo de cuerdas, hablando de una casa de oración. Los días siguientes fueron una letanía de enseñanzas crípticas y confrontaciones con fariseos y saduceos. La oportunidad perfecta se estaba desvaneciendo. La decepción en Judas se convirtió en una amarga certeza: Jesús no cumpliría con su papel. No era el libertador político que él había imaginado. La gota que colmó el vaso fue el episodio en Betania. Durante una cena, María volvió a ungir a Jesús con un costoso perfume de nardo puro. La indignación de Judas fue auténtica esta vez, pero no por los pobres, sino por el derroche inútil. Era el símbolo de todo lo que estaba mal. Se estaba gastando una fortuna en un acto de devoción sentimental, mientras la causa se hundía en la inacción. Fue en ese preciso instante, con el aroma embriagador del nardo llenando la estancia y la voz de Jesús defendiendo a María, que algo se quebró dentro de él. La decepción se tornó en traición. Si Jesús no iba a actuar, él lo forzaría a hacerlo. O, en su defecto, al menos sacaría algo de provecho del fracaso inminente. La semilla, regada por la frustración y el orgullo herido, brotó en forma de resolución oscura. La noche era fría en Jerusalén. Judas se envolvió en su manto y se dirigió con paso decidido hacia el palacio del sumo sacerdote Caifás. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo, resentimiento y una perversa sensación de propósito. Se presentó ante los principales sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo. Un sacerdote le preguntó con desdén y curiosidad qué era lo que quería, llamándolo discípulo de Jesús. Judas, con una voz sorprendentemente firme, les respondió preguntándoles qué le querían dar y que él se lo entregaría. La pregunta, cruda y directa, sorprendió incluso a los cínicos sacerdotes. Negociaron. 30 piezas de plata. El precio de un esclavo, según la ley de Moisés. El sonido metálico de las monedas al caer en su bolsa de cuero fue sordo, final. No era una fortuna, pero era algo tangible, algo real. Era la compensación por sus sueños rotos, el pago por su lealtad traicionada. O, quizás, en el tortuoso laberinto de su mente, era la chispa que forzaría la mano de Jesús. Si lo arrestaban, si su vida estaba en peligro, entonces tendría que usar su poder. Entonces el Mesías guerrero surgiría por fin. Se convenció a sí mismo de que no era una traición, sino una estrategia necesaria, un movimiento arriesgado en el gran juego del destino. Salió del palacio, la bolsa más pesada de lo que su contenido justificaba. Desde ese momento, buscaba una oportunidad para entregarles a Jesús en ausencia de la multitud. Su mirada, antes intensa, ahora se volvió esquiva. Evitaba la mirada de Jesús, que a veces posaba sobre él con una pesadumbre que Judas interpretaba como debilidad, no como omnisciencia. Se había convertido en el hombre que marcaba el paso hacia el abismo. El aire en la sala del cenáculo era espeso, cargado de la solemnidad de la Pascua y de una tensión inexplicable. Jesús, con una toalla ceñida a la cintura, lavaba los pies de sus discípulos. Cuando llegó a Judas, lo hizo con la misma ternura y cuidado que con los demás. El agua tibia sobre sus pies fue como un hierro al rojo vivo para la conciencia de Judas. ¿Cómo podía el maestro rebajarse así? Luego, durante la cena, Jesús se turbó profundamente en espíritu y les dijo a todos, en verdad, que uno de ellos lo entregaría. Un murmullo de consternación y dolor recorrió la mesa. Cada uno preguntaba si sería él, Señor. Judas, fingiendo una preocupación que ya no sentía, también le preguntó a Jesús si sería él, llamándolo Rabí. Jesús, mirándolo fijamente, con una tristeza infinita, le susurró que él lo había dicho. Era la confirmación. Jesús lo sabía.
Y aún sabiéndolo, no lo había denunciado ante todos, no lo había detenido. Le había ofrecido, hasta el último segundo, la oportunidad de arrepentirse. Pero el corazón de Judas, endurecido como la piedra, no se ablandó. Entonces, Jesús le dijo algo que solo él entendió, que lo que iba a hacer, que lo hiciera pronto. Los otros discípulos, desconcertados, pensaron que Jesús le enviaba a comprar algo para la fiesta o a dar algo a los pobres. Judas se levantó. Salió de la sala. Y era de noche. No solo en el mundo exterior, sino dentro de su alma. Había cruzado un punto de no retorno. Getsemaní era un lugar de olivos antiguos, cuyas sombras se retorcían como espectros bajo la luz de la luna llena. Judas conocía el lugar bien, era un refugio habitual para Jesús. Vio a la turba armada con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos. Llevaban antorchas que proyectaban danzas de luz y sombra, alargando las siluetas y creando un teatro de pesadilla. Judas se había dado una señal con ellos, a quien él besara, ese era, y debían prenderlo. Al acercarse al grupo de discípulos, vio a Jesús, que se había adelantado y los esperaba con una calma sobrenatural. Jesús les preguntó a quién buscaban. Ellos respondieron que a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo que él era. Al pronunciar estas palabras, un poder invisible hizo que la turba retrocediera y cayera al suelo. Fue el último recordatorio de su divinidad, un último llamado a Judas. Pero él, ciego y sordo a todo menos a su propio designio, se acercó. Judas lo saludó, diciendo: «Salve, Rabí». Y lo besó. Un beso prolongado, íntimo, la señal universal de amor y lealtad, convertida en el sello de la traición más profunda. El contacto de sus labios con la mejilla de Jesús debió de sentir como un fuego helado. Jesús lo miró no con odio, sino con una lástima que debió de ser más dolorosa que cualquier reproche, y le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». En ese instante, el mundo de Judas se detuvo. El hechizo de su propia justificación se rompió. Vio la pureza frente a su vileza, el amor inquebrantable frente a su cálculo miserable. El sonido de las monedas en su bolsa se convirtió en un estruendo ensordecedor en su mente. Pero ya era demasiado tarde. La turba se abalanzó y sujetó a Jesús. Los discípulos huyeron despavoridos. Judas se quedó un momento, paralizado, viendo cómo se llevaban a quien había llamado Rabí, mientras el sabor amargo del beso lo impregnaba todo. La madrugada se arrastró sobre Jerusalén con una lentitud agonizante. Judas no había dormido. Las monedas, aquellas 30 piezas de plata, ardían en su bolsa como carbones al rojo vivo contra su costado. Había visto cómo se llevaban a Jesús, había oído los rumores de un juicio amañado ante el Sanedrín. Su plan, su estrategia para forzar la mano del Mesías, se había revelado como lo que siempre fue, una traición simple y cobarde. Jesús no había desenvainado una espada de fuego. No había llamado a legiones de ángeles. Se había quedado en silencio, como un cordero llevado al matadero. La realidad golpeó a Judas con la fuerza de un martillo. Él no era un estratega, era un traidor. Y Jesús no era un revolucionario fracasado, era un inocente que caminaba voluntariamente hacia su muerte. Un grito desgarrado se elevó desde lo más hondo de su ser. El remordimiento, una bestia feroz que le había estado royendo las entrañas, lo devoró por completo. Ya no había espacio para el orgullo, ni para la justificación. Solo había horror. Un horror puro y absoluto. Corrió, ciego de agonía, hacia el templo, hacia los hombres que le habían pagado. El palacio del sumo sacerdote estaba ahora en calma, la maquinaria de la condena ya se había puesto en movimiento. Judas irrumpió en la sala donde estaban los principales sacerdotes y los ancianos. Su rostro estaba demudado, pálido, los ojos inyectados en sangre. Ya no parecía el hombre calculador de días anteriores, sino un alma atormentada al borde del abismo. Judas les gritó, arrojando las monedas al suelo de mármol, confesando que había pecado:
que había entregado sangre inocente. Su confesión era un grito de auténtico y terrible arrepentimiento. Pero los sacerdotes, fríos e inmóviles, lo miraron con desprecio. El mecanismo ya estaba en marcha y él era solo un engranaje desechable. Ellos le respondieron con una frialdad glacial, preguntándole qué les importaba eso a ellos, que eso era asunto suyo. Esas palabras fueron el juicio final para Judas. Allá tú. Su pecado era solo suyo. No había absolución, no había vuelta atrás. Él era el único responsable. Las monedas rodaron por el suelo, manchadas simbólicamente con la sangre que aún no se había derramado. Él, el tesorero, no podía soportar el peso de ese tesoro maldito. Los sacerdotes, con un pragmatismo macabro, recogieron las monedas. Un sacerdote declaró que no era lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque eran precio de sangre. Y con ese dinero compraron el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Un final irónico y sombrío para las 30 piezas de plata. Judas salió del templo. El sol de la mañana brillaba sobre Jerusalén, pero para él el mundo se había vuelto eternamente oscuro. Las palabras «he pecado» resonaban en su cabeza, mezcladas con el eco del amigo, ¿a qué vienes?, y el sonido de las monedas cayendo. No había perdón posible. No podía enfrentarse a los otros discípulos. No podía vivir con el monstruo en el que se había convertido. La desesperación, un pozo sin fondo, se lo tragó por completo. Cegado por un dolor que ya no era emocional, sino físico, una condena interna que quemaba cada fibra de su ser, vagó fuera de la ciudad. Llegó a un lugar desolado, el mismo campo que sus 30 piezas de plata habían comprado. Un lugar para muertos sin nombre. Allí, solo bajo el cielo indiferente, la oscuridad lo venció. El relato de Mateo es escueto y terrible, y fue y se ahorcó. El hombre que había seguido a la luz del mundo, terminó su vida en la más absoluta oscuridad, colgando de un árbol, su cuerpo meciéndose como un péndulo que marcaba el fin de toda esperanza. El campo, desde entonces, fue llamado Acéldama, que en arameo significa campo de sangre. La historia de Judas Iscariote no termina con su muerte. Se convirtió en el arquetipo eterno de la traición, su nombre una mancha indeleble en la historia. Pero su figura sigue planteando preguntas incómodas y profundas. ¿Fue un villano absoluto, un peón en un plan divino que lo superaba, o un hombre profundamente decepcionado cuyo error fue no entender la naturaleza del Mesías que seguía? Los teólogos han debatido durante siglos. Para algunos, fue un instrumento necesario, la pieza que activó el mecanismo de la redención. Sin traición, no hay arresto, sin arresto, no hay crucifixión, sin crucifixión, no hay resurrección. En ese sentido, su acto, por horrible que fuera, fue parte de un designio mayor. Para otros, Judas representa el libre albedrío en su expresión más trágica. Jesús lo eligió sabiendo su final, pero fue Judas quien, con sus propias decisiones, alimentadas por la ambición, la decepción y la codicia, selló su destino. Quizás la lección más profunda de Judas es una advertencia sobre los peligros de querer moldear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Judas no siguió a Jesús, siguió a su idea de Jesús. Y cuando el Jesús real no cumplió con sus expectativas humanas, su fe se convirtió en veneno. Es la tragedia de quien prefiere el sonido tangible de la plata al susurro intangible de la gracia. Su historia es un eco que resuena a través de los siglos, un recordatorio de que la traición más sutil no es siempre un beso en la noche, sino la soberbia de un corazón que, al no recibir lo que quiere, es capaz de vender el cielo por unas monedas de tierra. Y así, Judas Iscariote permanece para siempre, el discípulo que lo tuvo todo y lo perdió todo, no por un solo acto, sino por la lenta y constante elección de confiar más en su propia lógica que en el amor de su rabí. Un hombre cuya sombra es tan larga que, 2000 años después, su nombre todavía nos hace reflexionar sobre la lealtad, la fe, el arrepentimiento y el abismo que media entre la decepción y la traición.